Bienvenidos a esta sexta lección de este curso. En el principio seguimos nuestro viaje, nuestra examinación de los primeros capítulos de Génesis y los principios de muchas cosas que vemos en la Biblia. Hemos visto muchos principios y hoy vemos otro principio con la vida de Abraham. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Dios, Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme y hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido esto en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Hoy la lección es Abraham recibe la promesa. Y vamos a ver que no fue por sus propios méritos, él fue pecador también, fue por la gracia de Dios. Y nosotros recibimos las promesas de Dios por las mismas razones, por la misericordia, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y también vamos a ver una conexión a esta historia, a nuestra vida, a nuestra salvación, a nuestro Salvador Jesús. Los objetivos de la lección son los siguientes. Vamos a usar el método de las 4C con Génesis 11, 27 a 12, 20. Vamos a practicar guiando las preguntas de considerar y consolidar y vamos a examinar la fe de Abraham y Sarai. Una pregunta hasta aquí. Seguimos. Empezamos con esta pregunta importante. ¿Qué es la fe? Una pregunta corta, pero importante. ¿Qué es la fe? ¿Qué dicen? ¿Qué es una definición de la fe? Luis La fe, Arturo. profesor, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer, tener confianza en Dios, en su palabra, en lo que Él dice. Ok, usted citó un versículo muy famoso, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. Luis Arturo, adelante. Y esa sangre está buena, ¿no? Luis Arturo. Sí. Sí, profe. De hecho, iba a citar el mismo versículo, pues como lo dice, es creer y esperar en lo que todavía no vemos, ¿verdad? O lo que todavía no se realiza, creer que realmente Dios va a hacer las cosas y creer en sus promesas. Creo que eso es la fe, esperar lo que todavía no está hecho. Ok. ¿Y en qué se basa la fe? En las promesas de nosotros, bueno, en lo personal, nosotros nos basamos en las promesas de Dios, como Abraham lo hizo. Ujú. Él Bien, se aferró, él se aferró a la promesa y creyó. bien, bien, excelente. Sí, nuestra fe no es ciega, nuestra fe se basa en algo concreto en Dios, en las promesas y las palabras de Dios. De hecho, hay un versículo también que dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, también a veces tenemos que hacer o acciones que prueben nuestra fe, ¿verdad? Como lo hizo él. Él, por ejemplo, le dijeron, sal de tu casa, la casa de tu padre, porque te voy a dar una heredad, vas a ser, las naciones van a ser benditas, la humanidad va a ser bendita por tu descendencia,
y él lo creyó y hizo un paso de fe, un movimiento de fe. Sí, y la obra de la fe, las acciones de la fe siempre vienen como fruto de la fe. La fe produce cosas ujú, de gratitud. Luis Oscar, adelante. Buenos días, pastor y hermanos. Que Dios nos bendiga y nos guarde en esta semana. Pues yo para complementar de la fe diría que para nosotros es un poco más fácil ahora creer. ¿Por qué? Porque tenemos testimonios en la palabra y vemos cómo los hombres de Dios, porque tuvieron fe, alcanzaron la promesa que Dios les tenía. Entonces, para nosotros es un poco se hace un poco más fácil de creer como antes. Ellos no tenían cómo leer la palabra y todo, entonces eso es lo que yo pienso. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los hermanos, pero es para complementar. Eso es lo que yo podría aportar. Pues todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere creer, así que todavía tenemos los obstáculos dentro de nosotros. Usted tiene razón que tenemos mucho acceso a la palabra de Dios ahora y eso ayuda, pero yo diría que no es más fácil porque tenemos los mismos enemigos, el mundo, el diablo y nuestra naturaleza pecaminosa luchando en contra de nosotros. Claro, o sea, en cierto sentido viene siendo así, pero cuando usted, ejemplo, ya está, o sea, ya conoce de la palabra, pues, o sea, ya sabe dónde puede buscar refugio también cuando está a falta de fe. O sea, a eso me refería. Claro que así como antes, también hoy estamos, o sea, estamos divididos, estamos mitad, mitad, ¿no? Pero lo que yo decía, que ejemplos nosotros tenemos un respaldo de ver como Dios, si nosotros tenemos fe, pues ahí vemos palpable que recibieron los hombres que tuvieron fe, ellos recibieron la promesa por fe, como dice la palabra. Gracias. Ujú. Pues es peligroso decir que es más fácil creer hoy en día, porque el pecado es feroz en nosotros y eso. Tenemos muchas bendiciones de tener la palabra de Dios alrededor de nosotros, pero también el diablo puede usar eso en un obstáculo. No apreciamos la palabra de Dios tal vez porque tenemos la palabra en todos lados. Así que hay otras tentaciones que el diablo usa para atacarnos. Leonor, adelante. Buenos días, pastor. Dios le bendiga a todos. Pues usted preguntó en qué se basa nuestra fe, ¿no? Sí, Y pues yo pienso que hoy en día nuestra fe se basa específicamente en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ya amén. las promesas del pasado se cumplieron y ya nosotros tenemos eso manifiesto, ¿no? El sacrificio de Cristo, ya Cristo vino, Cristo murió, entonces nuestra fe debe basarse exclusivamente en la vida, obra y la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que yo pienso y he aprendido aquí inclusive. Muchas gracias, feliz día. Amén. Y de hecho, los creyentes en el Antiguo Testamento tenían la misma fe, pero ellos estaban pensando en el futuro sacrificio de Jesús. Nosotros pensamos y creemos en el sacrificio pasado de Jesús. Es la misma fe, solo una orientación un poco diferente. En el chat dice la fe es algo que va más allá de lo que no se ve y tiene la certeza que va a pasar. Cada uno tiene una medida de fe. La fe tiene que tener una base y nosotros tenemos una base muy firme que es la palabra de Dios, que es la promesa de Jesús. Ujú. Gracias. Vamos a seguir. Tenemos la historia de Abraham y la promesa que Dios le dio. Vamos a ir a versículo aquí. Si tienen sus Biblias, las pueden sacar también. Voy a tener los versículos aquí, pero a veces es un poco chiquito.
¿Quién quiere leer los primeros versículos de Génesis 11, 27 a 32? Leonor, adelante. Ok. Perdón, usted dijo desde el 7 al 22. 27, capítulo 11 de Génesis, capítulo 11, versículo 27 a 32. Ok. Dice así. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Muy bien, ¿quiere leer 12 también? Versículo 1 a 20. Claro que sí, pastor. Gracias. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer?
¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a regresar a las diapositivas. Un momento. Y aquí tenemos un mapa empezaron en Ur, que está en la parte derecha de esta pantalla, subieron hasta Harán y luego bajaron a Israel, lo que hoy en día es Israel, y luego durante la hambruna bajaron a Egipto y luego regresaron. Aquí tenemos un mapa. Ok, pues ¿quiénes son los personajes de esta historia? Abraham, Saraí, Dios. Sí, sí, Abraham, Sarai, Dios, Leonor. Leonor, adelante. Abraham, Sarai, los egipcios Ujú. y la familia de Abraham. Ah, sí, sí, muy bien. Excelente. También podemos pensar en los cananeos, también pensando en el resto de la familia de Abraham. Ujú, bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Egipto, la tierra de Canaán, ellos salieron de Ur de los Caldeos y por las peces fueron hasta llegar a Egipto. Ujú, ujú. Bien. ¿Quién más? ¿Carlos? Ajá. La casa de Terak. Ok, sí. Se refiere un poco más a la familia, pero sí, tenían una casa. Ujú. Pensamos en el altar que hizo, la tienda, todas las posesiones que recibió de Egipto. ¿A dónde ocurrió la historia? Ya vimos en el mapa que estaban viajando un poco en lo que hoy en día es Irak, Egipto, Israel, Siria. ¿A cuándo ocurrió la historia? Luis busca. Bueno, hace muchos años, como aproximadamente 2000 años antes de Cristo, Amén. y ocurre en la tierra caldea, en Ur de los Caldeos, y de ahí en adelante, pues, sigue la historia hasta Hebrón, llegó a Canaán y todo eso. Gracias. Sí, ah, aproximadamente 2000 años antes del ministerio de Cristo. Luis busca. Bueno, como digo, tal vez, o sea, no, después de, ocurrió la historia, después que construyeron la torre de Babel y Dios le cambió, la confundió las lenguas y después vino esta historia que estamos viendo. Bien, Eso es bien. lo que puedo contar. Ajá. Sí, gracias por usar los puntos de referencia que tenemos en la historia. A veces no podemos poner una fecha exacta, solo nos orientamos con los puntos de referencia en la historia. ¿Cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas? Ah, sí, otro punto de referencia. Gracias, Leonor. En el chat dice cuando Abraham tenía 75 años. Bueno, el problema que yo veo ahí, pastor,
es que 75 años para aquel entonces, siempre pegaba porque ya una edad avanzada, ¿no? 75 años. Y Sara también ya también estaba edad avanzada, ¿no? Y el problema es que tenía un viejo allá, su papá, Tarek y toda esta gente, que él quería atenderlo, cuidarlo hasta que partiera, ¿no? Pero el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación muy grande. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces el problema era ese que yo veo ahí. Lo otro que Dios quería hacer un pueblo por el cual, por medio de ese pueblo, comunicar su palabra a todos los pueblos del mundo para darse a conocer y para que vieran la gloria del Señor. Y enviar la promesa que el Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, excelente. Así que tenía ya una edad avanzada, cómo van a tener hijos y cómo va a cumplir Dios la promesa del Salvador si eligió a esa familia, no tienen hijos, ya son viejos. Sarai es estéril, no puede tener hijos tampoco. Ujú. La mentira de Abraham, como dice en el chat, sí, pecó, no confió en Dios, puso en peligro su esposa. No estamos viendo un lado muy bonito de Abraham aquí. Él es un pecador. Él es un pecador. Ujú. Leonor. También la belleza de ella, que era un problema para Abraham en ese entonces. Entonces, por la belleza de ella, él le tocó mentir, decir que eran hermanos. Ujú. Sí, sí, sí. Mintió diciendo que era su hermana. Ujú, ujú. Sí, excelente. Gracias. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se resuelven? El temor también es un problema, sí. ¿Se resuelve el problema? Sí, sí se resuelve el problema con un poco de dificultad por la mentira de Abraham, pero yo digo, profesor, que Sara debía ser un palo de hembra, ¿no? Aquí hablando en el algor humano, ¿no? Porque a pesar de su edad, era tan hermosa y tenía un cuerpo tan codiciable, ¿no? Que los reyes de la tierra, al verla, pues se enamoraban de ella. Y él dijo, no, haceme esta merced, si quieres mi hermana, porque tenía miedo de que lo mataran por la cultura de aquel entonces, ¿no? Sí, gracias. Luis busca. Eh, bueno, yo digo que sí se resuelve el problema porque Dios toca al rey para que se den cuenta, o sea, manda ese castigo para que él se dé cuenta. Entonces él llegó a averiguar por qué vino esa maldad a él. Entonces ahí descubrió que ella no era hermana, sino esposa de Abraham. Entonces por eso la palabra dice que le dijo que, o sea, en otras palabras, que se la lleve con él. Y Interviene. Dios interviene. Ujú. pues, claro, Dios interviene para que se cumpla, o sea, para zafarle en cierta mentira también, para que vea a Abraham que no es bueno de mentir. Y ahí también hay una gran enseñanza para nosotros, que a pesar de que, pues, que estemos enfrentando, así estemos en peligro, pues no tenemos que mentir, porque a veces lamentablemente mentimos en a veces en una simple cosa, que por decir que nosotros estamos en peligro, para que nos quede vergüenza, a veces nosotros escondemos que somos cristianos, que amamos al Señor. Y eso también es una mentira, aunque pequeña, pero se puede comparar con esta que hizo Abraham. Ujú. Eso sería mi aporte. Ok, gracias. Leonor. No, sí, pastor. Ok. ¿Cuál de las dos?
Pues lo que usted escoja. Bueno, mire, pastor, yo aquí veo un problema, ¿no? En Saraí, ella la había tomado el faraón, la enviaron al palacio, ¿no? Y faraón, pues en cualquier momento pudo haberla tomado para tener relaciones con ella, porque ellos hacían lo que ellos querían. Pero entonces imagínese usted, Dios aquí está protegiendo la descendencia, ¿no? Porque de esa descendencia de Saraí con Abraham venía Cristo. Entonces, Dios, o sea, yo pienso que todos los problemas se resuelven por la mano de Dios. Él Ujú. actuó de una manera maravillosa que nosotros mismos no podemos explicarnos para que Abraham no tuviera problema con aquella gente, lo dejaron ir tranquilamente. Y bueno, Faraón en cualquier momento pudo haber tomado a Sarai por mujer. Dios Ujú. no permitió que eso pasara. Entonces yo pienso que ahí Dios, o sea, es algo maravilloso porque si aquel hombre hace venir esa mujer allí porque le gustaba y en ningún momento la tocó, es porque Dios en su infinita misericordia pues no permitió que pasara. Y pues ese problema se resuelve por eso, por la mano de Dios. Es una de las cosas que yo logro ver. Amén, amén. Gracias. Buenas respuestas. Sí, Dios había escogido a Abraham para ser el padre de una nueva nación, la nación de Israel, la cual sería cuna del Salvador. Abraham confía en el Señor al principio, deja su hogar, su familia extendida, ya no era hombre joven para ir a Canaán. Aun cuando la fe de de Abraham flaquea, el Señor sigue fiel. Todavía no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Eso viene después. Pero Dios toma acción, como siempre vemos. Dios interviene, Dios toma acción. Dios hirió al faraón y a su casa con grandes plagas para proteger a su mujer. Y sí, excelente. Gracias, Luis, Arturo. Sí, profe, solamente para agregar, veo yo un problema que es muy cotidiano en nuestras vidas, que muchas veces, aún siendo cristianos, tenemos pruebas y fallamos por lo mismo, por lo que lo hizo Abraham, temor. En nuestras vidas muchas veces tenemos miedo y ahí es donde Dios respaldó a Abraham y le enseñó a Abraham que con quién estaba, o sea, al respaldarlo, yo creo que después de haber visto la mano de Dios por lo que había hecho, de haber rescatado a su esposa Saraí y de que se le entregaran cosas y que se fuera y siguiera su camino a la promesa, creo que después de eso yo no recuerdo bíblicamente un registro que Abraham dudara después de esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde a lo que voy es de que Dios nos hace pasar por pruebas para que nosotros lleguemos a una perfección y a una fe dirigida en los caminos de Dios. O sea, que cada prueba que nosotros pasamos nos está haciendo crecer en la fe. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Abraham después de eso, en pocas palabras, ya no volvió a dudar, ya no volvió a Oh, tener miedo. eso no es correcto, de hecho. Él pecó. Él tenía grandes pecados después de eso, porque él dudó años después cuando durmió con su sierva, Agar, para que tuviera Wow. hijos con él. Así que, de hecho, vemos un reflejo de nuestra vida aquí también. A veces somos fuertes, a veces somos débiles, a veces somos muy fuertes, creemos, nos lanzamos en las promesas de Dios y después, flaqueamos, somos débiles, pecamos. Y luego somos fuertes y luego somos débiles. Es parte de la vida. Ujú, ujú. Claro, es parte del crecimiento, es las pruebas que Dios nos pone. Y aún así, con esas pruebas que él tuvo, que flaqueó, que no digo fracasó, pero que aprendió, así es considerado como padre de la fe. Entonces, nosotros no podemos exigir, no es que no nos exijamos, sino que
sabemos que las pruebas nos van a hacer más fuertes, ¿verdad? Sí, pues él es padre de la fe no por algo que él hizo. Él fue un hombre horrible. Mira lo que hizo a su mujer. Él Así es. fue hombre, padre de la fe por los méritos de Cristo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Cuando vemos a Abraham, queremos ver a Cristo y a Dios más claramente. Amén. Ujú. Ok, bien. Vamos a Gracias. seguir con las preguntas de consolidar. En pocas palabras, en palabras suyas, como si fuera título de una serie de Netflix, ¿cuál sería el punto principal de la historia? Para mí, profesor, el punto principal de la historia es que a pesar de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades, imprudencia, y ligereza, el proyecto de Dios se va a cumplir porque Dios tiene un designio, un propósito, y aunque el diablo quiera perturbar y aunque nosotros fallemos por falta de conocimiento, por nuestra naturaleza pecaminosa, corrompida y débil, Dios siempre va a lograr su propósito en nosotros. Mm, Abraham mintió, Abraham pecó. Abraham se le llama el padre de la fe no porque él tuvo una fe gigante, sino porque a pesar de todo eso, Dios permaneció y con él, y Dios lo escogió para manifestar su gloria. ujú, Ahí yo veo ese el punto principal para mí, pues, que a pesar de lo que hagamos nosotros, las fallas que tengamos, las debilidades que tengamos, Dios tiene un designio para nosotros, tiene un propósito con el hombre. ujú. Amén. Gracias. Luis Usca. No sé si yo estoy en lo correcto así para ser corto, sería el perdón, la falla y el perdón tal vez. Sí, sí. Gracias. Bien. Ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia o pecados, si es más de uno? Bueno, yo veo en mi vida, el pecado que yo veo en mi vida es la duda. Y hay veces que he dudado humanamente, aunque la palabra me dice esto, yo sin embargo he confiado más en mi fuerza, en mi destreza, en mis habilidades, que en Dios. Yo he fallado allí, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, y a veces uno se siente como que, oye, ¿dónde está Dios? Y he dudado, pues sí, verdad que yo he dudado, y allí yo he pecado. Ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más? Dudar las promesas de Dios. Muy fácil hacer eso. Ah, bueno, sí. Pastor, eso es lo que le digo también, ejemplo, por eso digo que nosotros a veces, como dijo el hermano, la duda y a veces la duda nos lleva a la mentira. Entonces eso tenemos que tener cuidado Las porque a mentiras. veces cuando yo estaba recién comenzando, pues a veces he negado que soy cristiano. Entonces a veces ahora también hay que tener cuidado, pues que a veces nosotros por no que por que los familiares o algunos amigos cercanos nos traten mal, entonces nosotros a veces no negamos, no declaramos que somos cristianos. Ujú, Entonces eso es lo que está pasando mucho también lamentablemente en las iglesias también. O mm, sea, dentro de la iglesia somos cristianos, somos creyentes, pero fuera de ahí ya vivimos una vida normal y en todo tiempo tenemos que nosotros confesar que amamos a Dios. O sea, nosotros tenemos que ser ese ejemplo, como fueron nuestro padre Abraham y todo, aunque ellos cometieron errores y todo eso, pero ellos se mantenían en la fe.
Entonces, en mi vida, como le digo antes, me ha pasado eso, entonces, eso es lo que yo puedo. Amén. Amén. Sí, la mentira. Decimos que no somos creyentes cuando lo somos porque tenemos miedo, dudamos. Leonor. Sí, yo veo aquí un pecado en mi vida, la desobediencia, ¿sí? Muchas veces nosotros sabemos, o yo sé pues cuál es lo que Dios me ha mandado a hacer, porque ya está estipulado. Entonces, muchas veces nosotros no somos como Abraham, nosotros como que esperamos a ver algo para obedecer. Esperamos que Dios nos confirme y muchas veces de muchas maneras estamos convencidos de que lo que Dios nos está mandando es lo correcto, pero nosotros pedimos y pedimos confirmación en vez de dejar la comodidad y hacer lo que Dios ya nos ha mandado a hacer. Entonces veo que no somos obedientes como fue Abraham. Abraham no vio nada, más bien todas las cosas estaban como en su contra y él tuvo fe en la palabra del Señor. Y nosotros pues esperamos ver, como dice la palabra, ver para creer. Entonces eso es una de las cosas que yo resalto aquí. Ujú. Amén. Gracias. Sí, y también estaba pensando en, pues a veces estamos más preocupados por nosotros mismos en lugar de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ujú. Bien. En esta historia, ¿dónde veo, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia nosotros? A pesar de todo, el amor de Dios, ¿verdad? Como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, con siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, a pesar de los errores de Abraham, de la duda de Abraham, Dios, él lo hizo amigo de él y lo constituyó padre de la fe, Sí, con todas esas fallas que tuvo Abraham. sí, sí. Entonces allí Dios está mostrando su amor para con nosotros, que a pesar de los errores que hayamos cometido, las debilidades que tengamos, las imprudencias que cometamos, nos acordemos que Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que tenemos es que pedir el perdón a Dios, confesar que hemos fallado y seguir confiando en Dios, porque con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Sí, gracias. Así que Dios no escogió a Abraham porque era un hombre muy bueno, con muchas acciones buenas y fue muy heroico, un héroe. No, lo escogió por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su perdón. ¿Alguien más? Pastor, también no sé si estoy en lo correcto aquí, o sea, si siguiendo la lectura bíblica, también se puede ver que Dios mostró el amor a Abraham es cuando, porque el faraón le podía hasta matar, pero él le llamó, ¿no? Entonces ahí yo vería que también, que como que allí veo el amor de Dios por Abraham, porque como le digo, el faraón lo podía destruir, podría matar, como que está llamando para preguntarle lo que le dijo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, exactamente. Lo protegió en ciertas circunstancias muy peligrosas, una hambruna, falta de comida, en un lugar, eh, pues, en un lugar extranjero. Sí. ¿Alguien más? A Margarita. Margarita, su micrófono.
No le escuchamos, Margarita, lo siento. ¿Alguien más? Sí. Sí, adelante, Leonor. Sí, pues yo veo el amor de Dios primeramente en el versículo 1, 12:1, donde Dios elige a Abraham, ¿sí? Porque creo que el amor más grande que Dios muestra por nosotros es cuando nos escoge, cuando nos elige para hacer ese trabajo que Él ¿cómo se dice? Ya ha predestinado para cada uno de nosotros y nos elige para salvación. Y en el verso 2, pues él le hace promesa, te haré de una nación grande, bendeciré a los que te bendicen, engrandeceré tu nombre, a los que te maldijeren, maldeciré. Y es una de las palabras donde yo veo más reflejado el amor de Dios. En Ujú. el versículo 17 también, donde pues Dios hiere a los egipcios con plaga para que no le hagan daño a su escogido. Pues en estos versos de verdad que veo maravillosamente el amor de Dios reflejado para con cada uno de nosotros, porque Dios muchísimas veces primero nos escoge y luego nos libra de tantas cosas que muchas veces nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces ahí es donde yo más veo el amor de Dios. Amén. Muchas gracias. Sí. Buenas respuestas. Profesor, hay cuatro cosas que yo veo allí en Génesis 12, 1 al 4, donde dice el Señor, engrandeceré tu nombre. Yo creo que no hay un nombre más engrandecido a nivel mundial que el nombre de Abraham. Del lomo de Abraham nacen los judíos y nace la religión musulmana y nace el cristianismo, las tres Ujú, religiones más poderosas, más fuertes del mundo. Claro, el cristianismo es superior a todas las religiones, ¿no? ujú, Pero vemos allí que entonces Abraham, por la imprudencia que cometió, nació Ismael. 14 años después nace el hijo de la promesa. Y ahorita, el mayor problema que tiene la nación de Israel es con los descendientes de Ismael, los ismaelitas. Entonces, que son los árabes y lo están atacando y quieren exterminar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué dice el Señor? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumple a cabalidad. Porque cuando le metemos la óptica cristiana a ese versículo, oye, ¿cómo se cumple la palabra del Señor? Perfectamente. sí, muchas gracias. Y las promesas de Dios se enfocan en Jesús aquí, así que fue un poco diferente porque um, el nombre, pues, el nombre de Abraham es importante porque Jesús vino de su familia y Jesús es el nombre más grande que hay en el mundo. Pues Dios le concedió a Abraham una serie de promesas centradas en el Salvador, enseñándole a confiar en ellas. Dios hace lo mismo con nosotros, nos da promesas, nos salva, nos da el perdón. Dios le dio a Abraham un nuevo hogar donde prometió bendecirlo y protegerlo. Incluso protegió a Abraham en Egipto cuando dudaba de Dios. Y la forma en que Dios trató con Abraham es la misma que da a cada pecador. A la gracia de Dios la llamamos gracia gratuita. Con eso queremos decir que no solo la obtiene gratis, sino porque es independiente de nuestra conducta. La misericordia de Dios no necesita una excusa, existe por sí misma. La gracia de Dios alcanzó a Abraham a pesar de sus pecados. Lo único que rescató a Abraham fue el fiel amor de Dios y nosotros somos los mismos, los recipientes de la gracia gratuita de Dios, el perdón gratuito de Dios. Ok, en gratitud, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediré? ¿Qué queremos pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica su palabra? Luis Usca. Bueno, yo digo pues la obediencia para todo, todo la obediencia, porque si no obedecemos
ahí, ahí no veremos cumplido las promesas de Dios en nuestra vida. Aunque estemos, como recuerdo que mi pastor decía, aunque nosotros estemos, ¿no?, ahí cayendo, tenemos que estar fieles al Señor y pedir en todo tiempo que nos ayude a ser obedientes, porque en este mundo que estamos hay muchas cosas que nos pueden desviar. Entonces eso yo especialmente pediría para mi vida. Ok, gracias. Y queremos recordar que la obediencia correcta y bíblica viene de gratitud, no es forzada, no es obligada, nos nace de gratitud, viendo la gracia de Dios. Así que es un cambio de chip. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, hermano, yo digo que debemos ser agradecidos, ¿verdad? Obediente a la palabra y compartir esta historia, porque esta historia tiene como una unción, tiene algo muy poderoso que cuando la escuchamos y la estudiamos, parece que se nos anima el espíritu, no da motivación, no da sinergia espiritual para que veamos el poder de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, la gracia de Dios, y wow, qué bendición, profesor. Ujú. Ajá, excelente, gracias. Bien, ahora vamos a pasar los últimos minutos de nuestra clase examinando la fe de Abraham y Sarai. La palabra de Dios dice: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí tenemos una promesa del Salvador. Aquí en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible? Solo en Jesús. Aquí vemos un vistazo de Jesús 2000 años antes de la llegada de Jesús. Dios está prometiendo el Salvador que iba a venir de la familia de Abraham. Y vemos que nosotros somos los recipientes de esta promesa también. La fe es la mano que toma las promesas de Dios. Dios nos da la mano también. Dios obra la mano. El Espíritu Santo usa estas palabras para crear la fe en nosotros. La fe dice amén a las promesas de Dios. La fe se basa en algo seguro, en algo concreto, que es las promesas de Dios. Vemos eso en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Hebreos habla mucho acerca de la conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Aquí dice: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que él, él fue un hombre rico. Abraham fue un hombre rico, sumamente rico, pero él estaba pensando en el cielo, estaba pensando en estar con Dios en el cielo, estaba pensando en el futuro, estaba pensando y basándose en las promesas de Dios. También Sara, por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir. Aún era estéril y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena
que está a la orilla del mar. Y estaba pensando en los creyentes, así que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo? Por la fe, por la fe somos hijos de Abraham. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso nos ayuda también cuando nos pasan dificultades. Somos peregrinos, ¿sí? Somos peregrinos, somos extranjeros aquí. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron en la tierra, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, el cielo, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Qué perspectiva nos da de la fe de Abraham y Sara aquí? ¿Qué aprendemos de la fe? Aprendemos de que debemos siempre depender de Dios y confiar en esas promesas que Dios nos ha dado. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí hay mucha seguridad, creyendo a la palabra del Señor. Gracias. Luis, Oscar. Bueno, yo digo, como yo escribí en el chat, o sea, la fe puede cambiar nuestra historia, así como vemos en la palabra del Señor, la fe cambió muchas historias. Entonces yo digo que eso, que nuestra fe puede cambiar la historia, si nosotros nos mantenemos en todo tiempo creyendo al Señor. Ujú, ujú. Gracias. ¿Alguien más? Sí, unos versículos más aquí. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Así que nosotros tenemos, pues somos parte de una comunidad más grande que nosotros, que es la iglesia invisible. Pues muchas gracias. La tarea para el miércoles es, la voy a colocar en el grupo de WhatsApp y vamos a terminar con una bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Pues muchas Bendiciones, pastor. gracias por su presencia. Si quieren conversar más, yo me quedo aquí. Bendiciones, pero ya se pueden retirar. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos, a los estudiantes y al pastor. Buen día, Bendiciones. hermanos. Buen día. Buen día, profe. Bendiciones. Bendiciones, bye. Bendiciones, que tengan un buen día.